Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento de nuevo de estar con ustedes en un video más y esta vez estamos en una de las maravillas más bonitas del estado de Oaxaca. Estamos en Hierve el Agua. Les voy a dar una serie de tips de cómo llegar a este hermoso lugar cuando vengan a Oaxaca. Miren viajeros, les voy a dar un tip para el mejor lugar donde tomar unas fotos muy padres de Hierve el Agua. Mucha gente se las toma en la parte de arriba, pero si bajas por ese ladito y llegas hasta esta zona, tienes toda la cascada de Hierve el Agua para ti solito y puedes agarrar en muy buen ángulo la cascada sin que se corte. Dato: Hierve el Agua se encuentra aproximadamente de la ciudad. Yo creo que hoy, 2022, está aproximadamente como a 2 horas y media de la capital. El camino, la verdad, es bastante complicado para llegar en actualidad, pero si ya estás en Oaxaca y tienes muchos deseos de venir a esta bonita cascada, la verdad vale la pena. Solo que tienen que tener en cuenta que para llegar acá pueden perder un día entero de sus vacaciones. Pero pues ya saben, depende de los días que tengan y si tienen muchas ganas de venir, tienen que tener en cuenta eso. ¿Cómo llegamos? Una de las opciones es contratar un tour desde el centro de la ciudad. La otra opción también es contratarla por plataformas digitales, que es como Airbnb. Y otra opción que puede hacer todo viajero mochilero es agarrar por su propia cuenta el camino. Lo primero sería tomar un taxi al centro de la ciudad que te lleve a la zona arqueológica de Mitla. Y de ahí de Mitla a Oaxaca es aproximadamente 1 hora. Entonces en Mitla ahí van a transbordar y tomar otro camión o otra camioneta que los va a traer hasta Hierve el Agua. Cuesta aproximadamente esa camioneta 75 pesos de Mitla a Hierve el Agua. Pero el camino es donde les digo que es bastante complicado. Subes un cerro y lo bajas. El camino es totalmente de terracería y sí te llegas a tardar como 1 hora aproximadamente. Si tú quieres hacer el viaje por tu cuenta en automóvil, debes de tener en cuenta que el camino, como les digo, es bastante complicado y te puedes llegar a atorar en algunas zonas. Complicado, pero no imposible. Así que para que lo tengan en cuenta. Pero, ¿qué es lo que hace tan famoso Hierve el Agua? Hierve el Agua es famoso por esta bonita forma que tiene. Es una cascada petrificada que con los milenios el agua caía, pero quedó la forma del agua así como cae. Con los minerales se hizo piedra, se petrificó, se podría decir. Entonces por lo que tiene esta forma tan peculiar que les estoy mostrando. En la parte de arriba, que es lo primero que llegan todos los viajeros y que muchos se pierden porque no bajan el cerro, están las albercas donde salen bastantes fotos famosas. Entonces esto es la parte de abajo de Hierve el Agua. Ahorita les voy a enseñar la parte de arriba. Pero para llegar acá, a este punto donde estoy, que mucha gente no viene, pero es el punto de abajo, la gente se toma fotos en esta parte, pero aquí no vienen. Esta parte es donde se ve mejor la cascada en todo su esplendor, para que lo tengan como dato y para que sepan que es Hierve el Agua. Aclaración: Hierve el agua en la parte de arriba no es calientita, es fría. Para bajar hasta esta vista de Hierve el Agua tenemos que bajar muchas escaleras, demasiadas, creo que son más de 100, y nos comentan los guías de que esas escaleras son las más caras de todo Oaxaca. ¿Por qué? Porque todas las escaleras están hechas de mármol, si no me equivoco. Es un mármol que se da aquí en la región, pero ellos se hicieron todas las escaleras con este. Y miren esta vista. Este lugar se volvió muy famoso porque fue un comercial de la Corona. Y en la parte de arriba ponían según como que destapabas una cerveza y caía la espuma. Entonces por eso se volvió famoso hace mucho tiempo. Como consejo para las personas que les encanta la fotografía, Hierve el Agua abre de 6 de la mañana a 7 de la noche, dicen. Me comentan aquí los guías, pero fíjense, yo estoy ahorita casi a las 4 de la tarde y está solo, completamente solo para las fotografías. Así que si les gusta la fotografía, mucha gente podría pensar que la mejor hora es venir en la mañana. Tal vez sí, pero muy temprano. Pero en la tarde ya está completamente solo. En la mañana me imagino que es cuando llega más gente. Entonces
Es un buen tip. Wow, las escaleras están pesadas, pero vale la pena. Chequen esto. ¿Qué es lo que recomiendo primero hacer cuando lleguen a Yerbelagua? Antes de meterse a las piscinas, yo recomiendo primero hacer el descenso y la subida. Wow, necesito mejor condición física para que ya cuando estén arriba ya no tengan que cargar la ropa mojada. Pero es sugerencia. Hay mucha gente que ni siquiera baja porque le gusta más quedarse nada más en las piscinas y se pierden estas grandes vistas. Dato: ¿escuchan esos vientos? Algo que en Yerbelagua tiene prohibido es volar dron. No tanto volar los drones porque no dejen que se grabe acá, sino es porque hace demasiado viento y casi la mayoría de los drones no profesionales se vuelan. Entonces ya encontraron el valle, es imposible, se va muchos kilómetros, así que para que tengan en cuenta si quieren traer dron. Esta es el área de las albercas. Aquí es donde se toman, justamente donde está esa chica, es donde se toman las fotos más famosas de Yerbelagua. Ahí hay otra poza y al fondo hay una nueva. Y como pueden ver, pues estamos completamente en un cerro. No sé si lo logran ver. Ahorita bajamos a esa parte, hasta la parte de abajo es donde estuvimos y empezamos el video, donde les recomendé que hay unos buenos lugares para tomarse fotografías. Hace escasos 2 años uno podía venir por acá, caminar en estas partes, pero ya lo han protegido más. La verdad es bastante bueno porque todo el mundo pasaba por donde quería, y algo interesante es que aquí es donde nace el agua de Yerbelagua. Chequen. No es agua caliente, es agua fría, les aclaro. Y aquí de aquí es donde nace todo y rellena las albercas. Ahí está la foto donde se toma la mejor foto de Yerbelagua, la más famosa. Y todo muy tranquilo, todo muy chévere por aquí. Y bueno, me veo bastante oscuro, pero no importa. Y pues bueno, ¿cuánto es el presupuesto que recomiendo para venir a visitar Yerbelagua? Miren, la verdad varía muchísimo, dependiendo la temporada y dependiendo la ciudad de Oaxaca. Yo calculo que para venir de allá a acá sí serían unos 1,500 pesos, ya incluyendo toda la llegada por viajero, pero ya depende de la temporada. Y vamos a otro punto: ¿cuándo es la temporada alta para visitar Yerbelagua? Yerbelagua, su temporada alta es julio y agosto. Diciembre, noviembre y diciembre, que noviembre por Día de Muertos, diciembre por sembrinas. Julio y agosto vacaciones, y julio más porque es la Guelaguetza aquí en Oaxaca, una de las fiestas más grandes que tiene Oaxaca. Y de ahí marzo, la temporada de vacaciones que casi la mayoría tiene. Entonces esas son las temporadas altas para visitar Yerbelagua, para que lo tengan en cuenta. Otro dato que también hay aquí en Yerbelagua es de que hay cabañas. Vamos a ver si las enfoca. Vámonos para acá. Las cabañas están en esta parte de atrás y te puedes quedar a rentar una cabaña, o te puedes incluso quedar a acampar. Solamente pagas la entrada, te puedes quedar toda la noche y Yerbelagua queda para ti solito toda una noche. Y obviamente puedes ser de los primeros en tomarse fotos en la mañana. Así que ya saben, si tienen muchas ganas de quedarse en Yerbelagua, se pueden quedar. Hay cabañas y también puedes acampar. Hay bastantes puestos de comida, tienditas, que cuando sales justamente de Yerbelagua, de las piscinas, puedes comprar para abastecerte de comida si es que lo necesitas. No sé si estén en la noche, pero por si acaso tráiganse mejor ustedes su propia comida para que no vayan a sufrir durante la noche. Estas son las camionetas en donde uno se transporta para poder ir de regreso a Oaxaca. Todas esas cuestan 75 pesos.
Y pues bueno, viajeros, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido y gustado bastante. Ya saben, compártalo para todos sus amigos que quieran visitar la hermosa ciudad de Oaxaca y que quieran venir a Hierve el Agua y sepan todo lo que tienen que pasar antes de llegar acá. Y pues bueno, ya saben, denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.